Así que creo que podemos comenzar. Así que bienvenidos a todos. Hola, Mireya. Aparecí. Bueno, a mí me toca en este momento darles la bienvenida a todos. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto que todos se encuentren aquí. Y son amigos y amigas de muchos países y eso es muy grato tenerlos aquí, a todos presentes. Yo soy Sara, Sara Sobieski o Sara Valencia Sobieski, de Carolina del Norte. De verdad que agradecemos su grata presencia, que nos acompañen aquí ahorita en este evento especial en el cual Rosita Ergas Benmayor nos presentará su libro más reciente, que es Paz en el Corazón, que habla sobre el camino de la reconciliación, opuesto a la venganza y un paso más allá del perdón. Antes de iniciar, los quiero invitar a que hagamos un pequeño recorrido virtual en nuestra pantalla para vernos y estar en sintonía, para crear esa atmósfera de alegría y bienestar que estamos compartiendo ahorita por este interés común que nos ha reunido a todos aquí. Seguro que encontrarán amigos, conocidos y nuevas caras, nuevos amigos. Así que démonos unos minutitos para que podamos encontrarnos y de alguna manera vernos y crear esa atmósfera a la que los estoy invitando. No conozco ninguno. Bueno, para que los conozcas y van a ser unas caras conocidas. Date ahora. Yo conozco a los dos Pérez. Y a Sara. Entonces conoces a gente importante. Te felicito. Exactamente. Yo también soy Pérez, sí. ¿Viste? Vale. Ahora conozco a otra Pérez. Conozco a Cecilia Rocha, yo la invité. Hola Cecilia, un gusto de tenerte acá. Y démonos estos minutitos para hacer ese recorrido. Conozco a Nicole. Soya. Hola, yo conozco a Sara, a Nicole y Víctor, que por ahí entró y salió, no sé, Cecilia todavía. Por ahí. Aquí hay un tal Huawei que no conozco. Ok. Pues gracias a todos por crear este momento. Es bien importante que creamos esa atmósfera que compartimos juntos aquí. El tema de este libro invita a practicar una nueva forma de reconciliación diferente a la que conocemos. Y bueno, seguramente todos hemos tenido experiencias no reconciliadas del pasado y esta pandemia mundial que nos tiene confinados ha generado a mucha gente enojo, violencia, frustración, etc.
y se nos ha ido acumulando algún resentimiento por diferentes razones. Muy bien. Ahora pasemos a hablar un poco sobre la autora de este hermoso libro, Paz en el Corazón, y que es Rosita Ergas Benmayor, quien es psicóloga humanista chilena, casada y tiene 2 hijos, es directora de la Fundación Laura Rodríguez y también forma parte de la corriente de psicología del nuevo humanismo. Rosita es autora de 2 libros más, Luz en el umbral y Vuelo en el intento. Obras sobre espiritualidad enfocadas en la humanidad y guías prácticas útiles para la autoayuda, acompañamiento y autoliberación. Rosita es integrante del movimiento humanista por muchos años, discípula de Silo, escritor y fundador de la corriente humanista universalista. Rosita es practicante espiritual desde los 22 años. Ha dedicado su vida a la transformación personal y social, dando charlas y talleres sobre reconciliación y sentido de la vida. Agregaré que Rosita tiene un estilo de comunicación sencillo, simple y de fácil comprensión para todos los públicos. Nuestro agradecimiento a Rosita Ergas por esta oportunidad de dar a conocer su nuevo material y a todos nuestros amigos de diferentes países que nos acompañan. Damos la bienvenida a Rosita Ergas, autora del libro Paz en el Corazón. Gracias. Adelante, Rosita. Gracias, Sara. Bueno, después de esa presentación estamos un poco comprometidos, ¿sabes? De hacerlo lo mejor que se pueda, porque generaste expectativa. Bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda, tratando de hacer un viaje juntos para presentarle este libro. Vamos a dar un pequeño contexto. Vivimos un momento histórico sin precedente. En este minuto todos nos damos cuenta que realmente estamos ante algo que nunca nos imaginamos estar. Tanto el tema de la pandemia como los acelerados cambios que se están dando requieren, la verdad, aspirar a un mundo de mayores libertades, de oportunidades para todos, y nos impulsa a una profunda transformación interna y a la necesidad de construir nuevos paradigmas. Nunca antes yo creo que hemos estado en una situación como la que estamos viviendo, y a todos se nos va haciendo evidente que nos queda estrecho nuestra mente, nuestro corazón, y que es necesario ampliarlo. Necesitamos nuevas formas de ver y de entender el mundo, y necesitamos, como seres humanos, como especie, avanzar hacia nuevas creencias y valores. Ya empezamos a avanzar en parte, por ejemplo, en la conciencia de la necesidad de terminar con la contaminación ambiental. En nuestra época, ese no era tema, ¿no? Hoy en día ya hay una cierta conciencia del tema ambiental, pero ahora hay que avanzar aún más a la conciencia de la necesidad de terminar con la destrucción que produce la violencia, el resentimiento y la venganza. Ese es nuestro desafío actual como especie y como seres humanos. Aprender a valorar la reconciliación y a descreer en la violencia es una necesidad imperiosa para el nuevo mundo que tenemos que construir. Entonces, aquellos que buscamos la paz en el mundo y en nuestro interior, tenemos que aprender algo, que es a superar la venganza en nosotros mismos y avanzar a lo que vamos a llamar en este taller, o sea, en el libro, le llamamos la cultura de la reconciliación. Eso es lo que necesitamos construir, ¿ya? Y eso es lo más revolucionario que podemos hacer. En el fondo, es la forma de superar el sistema mismo. Y es nuestro aporte al cambio que todos aspiramos. Yo he tenido bastante experiencia con el tema, porque, bueno,
Yo soy judía, mi abuela fue asesinada en un campo de concentración en Treblinka. Obviamente que eso me implicó harto trabajo de reconciliación. También estuve presa en la dictadura chilena. Soy mujer, también. Las mujeres sabemos que hemos tenido que pasar por mucho tema con esto de la reconciliación. Mi familia era un poquito machista y conservadora, como buena familia judía. Y la verdad que también me ha tocado en la vida tener que superar enfermedades serias como el cáncer, la embolía pulmonar, y también he tenido que reconciliar un proceso de infidelidad, teniendo un matrimonio, bueno, que ahora llevamos 37 años, y todas estas reconciliaciones y estas necesidades de transformarnos me ha llevado a reconciliarme muchas veces. Por lo tanto, sé lo que se gana, pero también sé lo difícil que es. No es una cosa fácil, no porque hablemos de reconciliarnos va a llegar a hacerse. Entonces, quería presentarles el tercer libro, como comentó Sara, que se llama Paz en el Corazón, el camino de la reconciliación, más allá de la venganza, el olvido o el perdón, ¿ya? Y yo creo que la mejor forma para presentar un libro es un poquito leerles de qué se trata, que está como en la síntesis de atrás, que dice así: todo lo que nos ha generado sufrimiento en la vida es posible y necesita ser reconciliado para vivir y morir en paz. ¿Pero qué es la reconciliación? ¿Por qué es necesaria? ¿Cómo se logra? ¿Cómo darme cuenta que estoy resentido? Bueno, de eso se trata el libro y de eso vamos a hablar hoy día. En este libro y en esta presentación vamos a tratar de dejar en claro la diferencia entre el perdón y la reconciliación, como también el gran error que se comete al intentar el olvido ante cualquier circunstancia adversa. También vamos a advertir sobre la importancia de no confundir reconciliación con impunidad. Y también vamos a abrir la puerta a poder reconciliar lo imperdonable. Así que vamos a poner una nueva mirada que nos ayude a superar la tristeza, la culpa, la inquietud, la rabia y el deseo de vengar. Vamos a encontrar testimonios en el libro y en la presentación. De los 12 o 13 testimonios del libro, en la presentación vamos a hacer 5 de ellos, que son experiencias que inspiran y dan esperanza acerca de que es posible reconciliar cualquier cosa. En este libro y en la presentación vamos a ver gente que ha podido reconciliar el abuso de un padre, de un cura, de víctimas de la dictadura, del suicidio, de la infidelidad, un divorcio, la muerte de un ser querido, un diagnóstico terminal o el asesinato de un hermano. Así que bueno, de eso se trata el libro, que intenta mostrar un camino hacia la reconciliación personal y social, que es como una alquimia que lleva a la paz y permite avanzar en esta construcción. Ya está. Ya está destrabado. El occipucio de estar ahí. Ay, yo quiero. El Robbie, ya, ahí seguimos. Bien, entonces esto que suena tan fácil no es para nada fácil, porque hay bastantes problemas para abordar el tema de la reconciliación. Entonces voy a compartir con ustedes un PowerPoint para que vayamos entendiendo estos problemas y qué es el resentimiento y qué es la reconciliación. Vamos a partir con eso. Así que aquí, ¿se ve bien? Sí, ahora sí. Sí, se ve bien. Ahora sí. Entonces, ¿cuáles son los problemas e impedimentos con que nos encontramos para tomar este camino que aparentemente podría ser muy fácil? El primero es que no se valora la reconciliación ni se sabe para qué sirve y por qué es indispensable para la vida y la muerte.
no nos han enseñado esto, en la educación no se nos pone el valor necesario para la reconciliación como si se lo hace muchas veces para la defensa o la venganza o la justicia. El segundo problema, y este es muy serio, es que no sabemos darnos cuenta que estamos resentidos y que necesitamos reconciliarnos. Y pronto entenderemos por qué. El tercer problema es que muchos creen, y también nos han hecho creer, que la reconciliación es sinónimo de impunidad. Entonces existe la creencia de que si yo me reconcilio estoy como liberando de culpa al que me hizo daño. Entonces yo no puedo reconciliarme porque en el fondo sería injusto, ¿ya? Esa es una creencia falsa que también tenemos y que vamos a ir explicando. El problema número 4 es que se ha confundido perdón con reconciliación. Y la reconciliación, el perdón fue una cosa necesaria, se avanzó desde la venganza al perdón, pero la reconciliación es un proceso mucho más interesante, como vamos a ir explicando. El problema 5 que tenemos es que no nos reconocemos vengativos, ya que la venganza está tan validada por la cultura y las religiones, que nosotros creemos que la cosa es así. Es como cuando un pececito anda en el agua, no reconoce lo que es el agua. Todos nosotros realmente somos vengativos, pero estoy segura que si yo les pregunto a ustedes, y me pregunto a mí misma si yo soy vengativa, yo les voy a decir que no, obviamente que no. Pero si uno se pone el ojo y se va dando cuenta de las pequeñas venganzas, nos vamos a dar cuenta que todos somos vengativos, que es nuestra forma mecánica de responder. Bien, y eso lo vamos a ir captando a lo largo de esta presentación y de los talleres. Bien, entonces, ¿qué es? Porque para hablar de reconciliación tenemos que entender primero su opuesto, que es el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Los resentimientos son enojos que perduran en el tiempo. Por eso se llama los resiento, los sigo sintiendo. Por eso se diferencia lo que es una rabia de un resentimiento. La rabia empieza y termina con el estímulo. El resentimiento es algo que continúa en el tiempo, ¿ya? Y que no son siempre evidentes, porque estos resentimientos tienen la complejidad de que se disfrazan ante nuestros ojos, entonces no nos damos cuenta que estamos resentidos. ¿De qué se disfrazan estos resentimientos? Estos resentimientos, por ejemplo, se disfrazan mucho de tristeza, de depresión, de pesimismo. Mucha gente nos creemos, yo soy parte de eso, tenemos muchas depresiones o tristeza, y creemos que realmente estamos muy deprimidos, y si vamos realmente a profundizar, nos vamos a dar cuenta que en el fondo estamos resentidos, pero que muchas veces la rabia y el enojo es tan difícil de reconocer que es más fácil reconocer la depresión que la rabia o el enojo. También se disfraza de desconfianza. Cuando yo tengo desconfianza de algo, es muy probable que vaya a buscar en mi pasado un resentimiento no reconciliado. Lo mismo de indiferencia. La gente dice, no, a mí no me importa nada, no me importa esto, no me importa lo otro. Es muy probable que haya resentimientos no reconocidos, de desconexión. La falta de alegría también tiene que ver con resentimientos que uno no ha reconciliado, por lo tanto cierran el futuro. Y también el resentimiento muchas veces se disfraza de justicia. Y cuando se pide justicia desde el resentimiento, se lo hace desde la violencia, y normalmente eso no se logra, además, ¿no? Se logra lo contrario. Así que por eso es tan difícil este tema del resentimiento, porque se disfraza. ¿Y por qué es difícil darse cuenta? Porque primero es mal visto. A mucha gente no nos gusta reconocernos resentidos, ¿ya? Para partir. Además, el resentimiento involucra a personas muy queridas. No es que uno se resienta con el panadero, no, uno se resiente con las personas que quiere más, con los padres, con las parejas, con los hijos, incluso con uno mismo. Mientras más se quiere, más a veces uno puede resentirse.
También reconocer el resentimiento requiere poder autoobservarse y reflexionar. Muchas veces no nos damos el tiempo para esto, porque además no nos damos cuenta para qué sirve, no sabemos su importancia, no sabemos que es posible superarlo, y qué se gana, y cómo sana. En quinto lugar, uno puede estar resentido también con entidades abstractas como la vida o con Dios, entonces también es complejo, ¿no? Y por último, yo diría que lo más difícil, para salir del resentimiento hay que reconocer los propios fracasos y dejar de culpar a otros. Nosotros vivimos en una cultura que nos ha enseñado a culpar, a castigar, a culparnos a nosotros mismos. Y eso no nos sirve en este caso, porque la propuesta nuestra es de reconocer nuestros fracasos y dejar de culpar. Bien, ¿y qué es y qué no es la reconciliación? ¿Ya? Porque yo les decía que es diferente reconciliar a perdonar, y vamos a entender ahora por qué. Reconciliación, como dices, voy a esperar un poco. Hay un ruido de una persona que ojalá se apagara su micrófono para que no moleste el... Ahí parece que se apagó. No. Ojalá todos apaguen su micrófono. Robbie, ¿ve eso si es que hay alguna posibilidad? Bueno, yo lo veo. Bien. Entonces, como explicaba, reconciliación viene de re, concilium y sion. Re hacia atrás, concilium, asamblea, y sion, acción y efecto. O sea, la palabra reconciliación es el acción y efecto de volverse a unir. Lo que yo llamo que es como llamarse a uno mismo a una asamblea interna, entre su pensar, su sentir y su actuar. ¿Bien? Entonces, ¿qué no es reconciliación? Reconciliación no es perdonar ni ser perdonados, porque el perdón normalmente se hace entre posturas desiguales, donde uno tiene la razón, el otro no, uno como que se humilla y el otro tiene que decir, darle al otro el perdón, y normalmente esto no es así, porque cuando hay un conflicto normalmente las responsabilidades son compartidas cuando hay igualdad de poder. Entonces nosotros buscamos un proceso más complejo que es reconciliar. El perdón muchas veces es utilizado de una manera para en el fondo sacarse el bulto. Muchas veces uno ve a los policías pedir perdón, pero no, nosotros buscamos reparar, no perdonar. Entonces, tampoco es olvidar, sabemos que el olvido le hace muy mal a los procesos de reconciliación, porque cuando se olvida la historia y las historias personales, en el fondo los conflictos se repiten. Tampoco es falsificar la memoria, ni admitir adulteraciones, o sea, decir, no, si de verdad no me dolió tanto, no, si no fue tan tremendo, no, no. Es muy importante que para uno, en un conflicto que uno tuvo, decirse la verdad, no adulterar la verdad, o sea, la cruda, todo lo que uno tenga que decirse. Y tampoco juzgar ni juzgarse, ¿ya? No se trata de que nosotros queremos juzgar a nadie, para eso está la justicia y también el retorno de las acciones. Pero tampoco queremos que esas cosas queden impunes, por lo tanto, cada uno tendrá que ver de qué manera intentar persuadir y buscar formas no violentas de hacer las cosas que quiera hacer. Bien, entonces si no es todo esto, ¿qué es reconciliarse? Bueno, reconciliarse es pasear la mirada reconociendo los errores propios y ajenos, revisar aspiraciones y esperanzas, frustraciones y fracasos, en uno y en el otro. También es hacer una reconciliación doble, en uno mismo y en aquellos que nos han herido. En todo proceso de reconciliación uno tiene que hacer algo afuera y también tiene que hacer algo adentro, con uno mismo.
si yo tuviera que sintetizar lo que es reconciliación, yo lo sintetizaría en el punto 3 y el punto 4. Para mí, reconciliar es comprender en profundidad para lograr la aceptación. Aceptación que no significa que a uno le guste algo, pero sí que uno acepta, porque las cosas son como lo son, independientemente que a uno le gusten o no. Entonces, cuando uno comprende todas las variables, todo, logra reconciliar. Y después de eso hay que reparar, porque no basta, como en el perdón, quedarse con perdónenme. No, la reconciliación solo es posible si termina en una reparación doble, una reparación en mí, en el otro, una reparación con el doble de esfuerzo, de ganas, de intento. ¿Bien? Entonces, ¿y para qué hacer tanto esfuerzo? Uno dirá, bueno, porque si uno se reconcilia, gana muchas cosas. Mejora la salud física, se gana en alegría y energía, se gana en paz interna, muy importante, y en unidad interna. Algunos creen que la reconciliación es lo que permite la posibilidad de trascendencia. Si uno ve y revisa todas las espiritualidades, las distintas espiritualidades, todas coinciden en que la reconciliación es la tarea más importante de hacer antes de morir, y desde nuestro punto de vista eso tiene que ver con que la reconciliación ayuda a la unidad espiritual, por lo tanto posibilita la trascendencia del espíritu. También ayuda la reconciliación a la paz social. Obviamente que es el granito de arena que cada uno puede hacer. Es muy difícil pensar que se va a reconciliar Israel con Palestina, que va a reconciliarse, bueno, los distintos conflictos que hay en nuestros países, si nosotros no somos capaces de reconciliarnos con nuestro hermano. Y también la reconciliación ayuda a resolver conflictos históricos pendientes. Como lo sabemos mucho, en nuestro país también hay un ejemplo: lo que no se reconcilia en una generación, desgraciadamente pasa a la siguiente, y va a seguir así la historia hasta que no tomemos los conflictos y en nuestras generaciones los resolvamos de una vez por todas. Bien, entonces, para finalizar les voy a mostrar la mecánica de la reconciliación con un monito, que este señor tiene deseos, este conejito, expectativas y ensueños, y quiere que las cosas sean como él quiere, una gran zanahoria. Pero las cosas no son como él quiere, y sale una zanahoria muy chiquitita. Entonces él esperaba una cosa, quería y deseaba algo que no se dio. Entonces este pobre conejo se frustró. Todos nos frustramos siempre, esa es la mecánica. Y frente a la frustración hay dos posibilidades: busco culpables, me resiento, o fracaso, veo mis errores, acepto aunque no me guste, me reconcilio, comprendo todas las causas que sucedieron y trato de actuar con resolución, de manera distinta, reparando y cambiando mi comportamiento. Esto, que suena tan simple y naif, realmente es una síntesis muy buena del proceso de reconciliación y resentimiento. Así que, bien. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Se entendió? Quiero ver las caritas, a ver, conectarme nuevamente con ustedes. ¿Vamos, comprendimos el...? ¿Sí? Bien. Cualquier pregunta y duda se van poniendo en el chat. Bien. Entonces, quería explicarles también algo que ya muchos han visto, pero yo lo explico esto. ¿Yo qué digo? Yo digo, la reconciliación es algo que se hace durante toda la vida y que es como una cebolla. ¿Por qué? Porque uno lo hace en capas, lo hace una vez, entonces uno se reconcilia un poquito, y después sigue, va profundizando cada vez más, hasta ir cada vez sacando más capas, como purificándose. La reconciliación no es algo que uno, ya, listo, estoy reconciliado, no.
es algo que uno hace toda la vida, que uno hace a cada rato también, porque siempre uno en chiquito y en grande tiene pequeños conflictos que tiene que reconciliar y grandes conflictos que tiene que reconciliar. Entonces cada vez uno va profundizando y cada vez que uno logra una nueva reconciliación, uno se convierte en mejor persona. Y luego nuevamente y nuevamente va profundizando hasta purificarse completamente. Y yo me imagino que cuando ya llegamos al punto de nuestra partida y previo a la muerte, uno puede esperar decir, ya, ¿sabéis qué? Consumí toda mi cebolla, se acabó, me reconcilié y parto luminoso hacia el otro, hacia el otro mundo. De eso se trata esta reconciliación. Y es muy importante entender esto. Yo sé que a veces es fuerte verlo, pero es muy importante entender esta frasecita que les digo acá, que no es lo que te hicieron, ¿ya? No es lo que te hicieron, sino lo que uno hizo o no hizo, lo que realmente te encadena si no te reconcilias. Esto normalmente a uno no se lo enseñan, ¿ya? Normalmente a uno le dicen, bueno, lo que te hicieron es lo que te jodió. No, no es lo que te hicieron. Sí, lo que te hicieron fue un dolor, fue una cosa muy triste, muy complicada. Pero fue la respuesta que uno dio o que no dio la que lo va a encadenar para siempre a este conflicto si no lo reconcilia. Bien, muy importante esta frasecita. ¿Ya? Entonces, yo les quiero preguntar a los que están acá, ¿y ustedes se sienten reconciliados? ¿Creen que están 100% reconciliados? ¿Hay alguien que podría pensar que no, ya está? Cuando yo les digo, si hay alguien que cree que ya está, desconfíe, desconfíe, porque es muy difícil estar 100% reconciliado. Yo no confío en nadie, no, si no, ya no es tema mío, no, no. O sea, ese es tema de todos nosotros, porque como les explicaba, es constante. Entonces, es muy importante limpiar ese corazoncito que tenemos de resentimiento, y no creerse que uno está reconciliado. Uno siempre se puede reconciliar más y más profundamente. Yo que he trabajado este tema 1000 veces me voy encontrando resentimientos escondidos y cada vez no puedo creerlo y ahí siguen y van mejorando incluso con los padres y uno puede mejorar cada vez más. Son capas, como explicábamos. Así que yo quería que se preguntaran a sí mismos, a ver si nos diéramos un momentito para ir como hacia adentro de nosotros y autopreguntarnos si será necesario para mí y para otros que intente reconciliar mi corazón. A ver si pudiéramos respirar un poquito y preguntarnos adentro a nuestro corazoncito si es necesario para mí y para otros que intente seguir reconciliando o reconciliar mi corazón. Podríamos imaginarnos qué se sentiría estar completamente reconciliados. Imagínense, a ver, vayan a su corazoncito, imagínense estar completamente reconciliados. ¿Cómo se sentirá eso? ¿Qué ganarían ustedes? ¿Qué ganarían sus familias con eso? Y si imagináramos un mundo en que la gente estuviera reconciliada entre sí, ¿cómo sería ese mundo? ¿Qué pasaría con el trato humano? Con las guerras, las fronteras, el armamento, los recursos que se liberarían.
Es muy lindo imaginar un mundo completamente reconciliado. Bien. Entonces, si lograron imaginar algo así, por lo menos pónganme uno así. Se siente algo rico, como en el corazoncito, como que se abre algo. Bueno, mucha gente que dice, bueno, y esto que estáis hablando parece tan bonito, pero ¿cómo se hace? Entonces, esto no lo vamos a hacer ahora, esto es lo que nosotros hacemos en el taller, al cual lo vamos a invitar después, pero por lo menos lo voy a enunciar, ¿ya? Estas son las etapas del proceso de reconciliación, ¿ya? Esta es la primera etapa, reconocer el resentimiento. Es una etapa dolorosa, es una etapa que a uno no le gusta, pero es muy necesaria. Hay que ver, hay que mirar, es como esto, como una herida que tiene pus. Entonces uno podría llegar y decir, no, le voy a poner un poquito de un parche curita. No, no, no. Aquí hay que meterse, hay que abrir la herida, hay que sacar la pus. Entonces sí, duele, pero es necesaria. Y esa es la primera etapa, reconocer el resentimiento. La segunda etapa es renunciar a la venganza, ¿ya? Y ustedes dirán, no, no soy vengativo, pero sí, uno siempre, cuando hay alguien que ha sido, que uno le ha dolido, uno ya no lo quiere llamar, o no quiere verlo, o quiere que se vaya a la mierda muchas veces. Uno tiene mucha rabia, entonces uno tiene que renunciar a este camino. Entonces, después de renunciar a la venganza, uno tiene que decidirse por el camino de la reconciliación. Bien, tomada esta decisión profunda y verdadera, ya el resto es técnica, ¿ya? Entonces, vamos de aquí al paso 3 al paso 4, que es rescatar la buena memoria. Porque es cierto, uno se resintió, uno le dolió todo lo que le hicieron, pero si uno quiere reconciliar de verdad, tiene que ampliar la mirada y no solo quedarse con lo que te hizo ese plomo, esa persona o esa situación, sino también abrir, porque es muy probable que nos encontremos con que esa misma persona a la que nosotros quizás odiamos en este minuto, ha sido una persona muy querida, o persona que nos ha dado cosas buenas, que si escarbamos podemos encontrar cosas buenas, salvo en los procesos de yo siempre digo que esto es muy importante. El quinto paso tiene que ver con humanizar la mirada de uno y los otros, buscando comprender en profundidad, comprender todas las circunstancias, los contextos, lo que me pasaba a mí, lo que le pasaba al otro, lo que estaba pasando en el momento en que sucedió en mi entorno, todas esas cosas. Y por último, un paso muy importante es realizar una acción transformadora, o sea, reparar doblemente, o sea, cualquier cosa, por pequeña que haya sido, si mi responsabilidad, aunque sea esto, yo puedo reparar haciendo algo hacia afuera, haciendo algo hacia adentro. Incluso yo me he ido dando cuenta que uno incluso puede reparar cosas de las cuales uno ni siquiera es responsable para nada. ¿Ah? Ese es el sentido de los actos de reivindicación, porque de repente, no sé, pues uno ve una persona que está triste, que está complicada, y quizás uno no es responsable, pero uno quizás puede repararle a la vida haciendo algo, y es muy lindo hacer eso, aunque uno no sea el responsable. También uno puede reparar para que la correntada de la vida se vuelva a enrielar, ¿no? Así que, bien. Eso. Entonces, como síntesis, diríamos, de la reconciliación, yo utilizo este principio, el principio de la acción, a ver ahí, el principio de la acción comprendida, ¿ya? Que dice así: harás desaparecer tus conflictos, no cuando quieras resolverlos, sino cuando los comprendas en su última raíz. Y es muy bonito que dice,
no es que resuelvas tus conflictos, sino que tus conflictos desaparecen cuando los comprendes en profundidad. Bien, entonces, esa es mi parte, y ahora los voy a dejar con los testimonios. Vamos a escuchar 5 testimonios. Son alrededor de 20 minutos de testimonio, pero son muy interesantes. Todos estos testimonios son amigos que están en el libro, son de distinto tipo, así que voy a compartirles la pantalla para que podamos escuchar y aprender de ello. No, perdón. No me importa nada. Equivocación. Listo, estamos con problemas técnicos. Se me fueron los testimonios, así que un segundo. ¿Qué pasa? Cuando está todo listo. Problemas técnicos. Tenía 36 años más o menos, tenía una hija de 5 y un hijo de 3. Y tenía una vida familiar que a mí me gustaba mucho, estaba enamorada de Arturo. Y en un momento determinado él decide separarse de mí. Y la verdad que para mí eso fue un shock tremendo, un dolor profundo. Y bien es cierto, hacía tiempo que la relación estaba con dificultades, lo cotidiano, los niños, las actividades nos habían ido alejando, y yo sentía que eso tenía mucho valor para mí, me sentía muy enamorada y con un proyecto de familia muy querido. Cuando esto pasa, yo me siento totalmente en shock. No solamente al principio, cuando él lo decide, me lo dice, sino que quedé en shock. Y poco a poco me fui llenando de rabia, de dolor, de frustración enorme, y tenía que eso sostenerlo con 2 niños pequeños. Fue muy difícil. Y para mí, dentro de mi corazón, todo lo que pasaba, lo que no pasaba, era culpa de él. Estaba tan enrabiada, tenía tan que yo acumulé una frase que sintetizaba muchas veces cuando ya la desesperación no sabía qué hacer, que era odio en mi corazón. Pasaron más o menos 3 años en esta situación, que si bien es cierto, hay que decirlo, siempre nos sobreponíamos ambos para el bien mayor que eran nuestros hijos, pero debajo estaba toda esta situación muy compleja, de mucho sufrimiento. Un día estábamos en una post-Navidad discutiendo, siempre discutíamos. Y él en un momento me dice, Paula, me dice, cuando tú entiendas tu parte en todo esto, vas a poder empezar a reconciliarte. Para mí eso fue horrible, o sea, más encima yo me tenía que reconciliar. Yo tenía que reconciliarme cuando él había generado todo esto, cuando me fui molesta, no sé, echando puteadas a dormir, y me quedé dormida y en la mitad de la noche despierto y no me acuerdo muy bien, pero después yo como reconstituí todo esto que les cuento ahora, y pesco un papel que había en el velador, una caja de remedio, y anoto mi parte, o lo que yo en ese momento sentía que era mi parte, y seguí durmiendo. A la mañana siguiente me despierto, intuitivamente voy y busco la cajita y veo la lista de lo que era mi parte. Mis infidelidades, mi falta de compromiso, mi romper los acuerdos que teníamos y con lo que habíamos construido nuestra relación, mi distancia, mi frialdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento pasó algo que yo reconozco que fue clave, que fue una milésima de cambio, pero que era que me incluía en el problema. Y ahí empezó un proceso de reconciliación que, como dice Rosita, es complejo, con ayuda, con mediaciones,
con ayuda del siloísmo, de todo mi trabajo interno, con ayuda de mis amigos del ámbito, con la ayuda de mi familia, bueno, y algunos, hay que decir, siempre estaba también en mi entorno gente que me decía, olvídate de este gallo, y yo, no, me voy a reconciliar, quiero mirar después a mis hijos y poder amar la parte que viene de ellos y la parte que viene de mí, y quiero poder mirar a mis hijos y sentir que tienen un padre maravilloso, lo voy a lograr, un trabajo harto. Puedo decir con mucha emoción que lo logré, que lo logramos. Y hoy día han pasado muchos años, mi hija ayer cumplió 29 y tenemos una relación magnífica con Arturo, nos amamos más que nos amábamos antes, un nuevo amor, un amor diferente, que se va nutriendo, que va creciendo, recuperé esa amistad que tenía maravillosa con él y además me ha permitido construir una nueva relación con un hombre y con un corazón sano. Así que ese es mi testimonio. Muchas gracias. Ok. Hola. Súper impresionante todo lo que hemos escuchado y estar juntos todos aquí. Me toca también un testimonio. Cuando estaba yo preparando esto que voy a decir, mi hijo Mauri me preguntó si la palabra duelo viene del dolor ante la muerte o se trata más bien de ese duelo como desafío para hacerle frente. Mis lágrimas ablandan el corazón cuando muere mi amada. Y también cuando mis seres queridos me dejan para siempre. Para siempre. Pero si yo mismo no estaré para siempre. Si cierro mis ojos, puedo acercar en este mismo momento la presencia de mi gente querida. Puedo sentir a mis hijos junto a mí, aunque su cuerpo físico esté lejos en otro lugar. Puedo sentir la presencia de mi madre o de alguien que quiero. Sentirlos en mí si hago un pequeño esfuerzo. Esa presencia no es una imagen visual, tampoco es solo el recuerdo. Puedo experimentar la sensación de la gente querida en mí, su presencia. Cuando estamos físicamente juntos, el cuerpo del otro se superpone a la sensación de su presencia y no suelo darme cuenta de ella, pero desde adentro de mí mismo es muy experimentable. Cuando el otro muere y su cuerpo ya no está, su presencia adquiere mucha intensidad, mucha fuerza. Y esa experiencia de fuerza o de presencia me desestabiliza. Trato de explicármela con ideologías que he suscrito sobre la muerte, pero no me convence. Esa experiencia de la presencia del otro en mí no cabe en el molde de mis ideas. La persona ida está presente no solo en los recuerdos, la siento, sueño con ella y a veces incluso noto signos y señales que me parece que vinieran de otro mundo. Esa presencia es muy fuerte, pero trato de encorsetarla en el molde de la razón. ¿Y qué pasa
si aprendo a convivir con las presencias de mis seres amados idos? ¿Y qué pasa si cuando entro en conflicto dialogo con ellas? A veces esta aproximación me trae reconciliación y me encuentro a mí mismo o nos encontramos en otra profundidad. Es verdad que esto ha acercado la mirada a mi propia muerte, pero extrañamente el temor se ha alejado. La presencia de los otros siempre está en mí. Ahora que te has ido, te siento con más fuerza que antes. Poco a poco tu presencia entra en mí. Poco a poco llegan los momentos vividos que fueron únicos. También las chispas de incomprensión o violencia que claman por reconciliación. Poco a poco mi corazón se llena de agradecimiento por la vida juntos, que continúa de una rara manera en esta. Eso, muchas gracias. Yo quisiera compartirles sobre el proceso de reconciliación conmigo misma. A veces uno es muy duro consigo mismo, se juzga con mucha severidad, casi como si uno estuviera en guerra consigo mismo. Por lo menos eso me pasaba a mí. Y al mismo tiempo sentía culpa y vergüenza por algunas conductas mías. Y eso me llevaba a ocultarme frente a los demás, a construir una muralla para que nadie viera ni se enterara de mi lado oscuro. Y eso me impedía abrirme a los demás. Yo en realidad vivía con temor a mí misma. Y por otro lado, sentía una gran contradicción que me desgarraba. Por un lado, sentía un gran afecto por algunas personas muy cercanas y muy importantes en mi vida. Pero en lugar de poder expresarlo, estaba siempre la exigencia, la crítica, la degradación. Es decir, generaba sufrimiento en aquellos que amaba. La violencia y la dureza que experimentaba hacia mí se volcaba hacia los otros. Uno comete muchos errores, pero había 3 errores que a mí me pesaban mucho. Y como se dice acá en Perú, necesitaba coger el toro por las astas y dejar de justificarme, de banalizarlo y mirarlos de frente para tratar de comprender qué me impulsaba a cometer estos errores. Porque yo podía ver el impacto que eso tenía en la vida de estas personas tan queridas por mí. La culpa, tan propia de nuestra cultura, te cuestionas como ser humano, te anula, te hace sentir casi como un monstruo, y por eso te paraliza y te anestesia. Por el contrario, el arrepentimiento se refiere a ciertas acciones específicas y te impulsa a corregir, a cambiar. Patty May lo dijo de una manera muy linda, por eso me lo anoté. Ella dijo, esto ocurre en mí, pero eso no soy yo. Y entonces me planteé la pregunta, ¿cómo hago para reparar? No era suficiente unas palabras, pedir disculpas o un gesto. Tomé la resolución de reparar hasta hacer desaparecer en esas personas las huellas de mi contradicción, sin importar el tiempo que me tomara. Y esa fue una decisión muy importante que reforzó una dirección de vida.
Ello me permitió a lo largo del tiempo saltar por encima de mis temores, de mi orgullo, de mi susceptibilidad, para sostener una actitud abierta y explícita de afecto y de apoyo. En algún momento, es difícil, no sabría precisar cuándo, sentí que la balanza se había inclinado a favor, que mis desplantes habían sido largamente compensados. Y esas personas se sentían ahora valoradas y queridas por mí. Sabían que contaban conmigo. Y al mismo tiempo, yo sentí que me había quitado un enorme peso de encima. Sentía un acuerdo y paz conmigo misma, y sobre todo esa sensación de libertad que te da la acción punitiva y coherente. Ese proceso de reconciliación conmigo misma se fue dando en la medida en que me esforzaba día a día por ser una mejor persona, por ser más coherente, más unitiva en mi trato hacia los otros. Y eso produjo un reconocimiento muy importante para mí. A pesar de mis limitaciones, a pesar de mis debilidades y mis temores, me las había ingeniado de alguna manera por crecer, por ser mejor persona y aportar lo mejor de mí hacia otros. Y ese reconocimiento de ese esfuerzo en mí, la verdad es que me produjo una inmensa ternura y afecto hacia mí misma, que me colmó. Ya no necesitaba ocultarme, ni pretender ser otra persona y vender una imagen. Podía aceptarme con sencillez, con mis limitaciones, aprender de otros, sentirme parte de un conjunto mayor, sentirme libre y liviana. Esta experiencia de reconciliación conmigo misma no se dio súbitamente. Fue parte de un proceso de muchas acciones día a día. Fue una dirección por crecer en unidad, en coherencia, compartiendo y aportando lo mejor de mí hacia los otros. Eso es lo que quería compartir con usted. Gracias. Hola, gracias. Roberto Raúl Rivadeneira Orihuela, a finales del 2009, a los 26 años, fue a un chequeo médico preventivo, porque con mi padre, mi madre, mi hermano mayor, íbamos a viajar al cierre de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Muy poco tiempo después de ese chequeo médico, murió Roberto a causa de una serie de vulneraciones a sus derechos en salud. El médico que lo indujo a una operación innecesaria falló y desencadenó la tragedia. Luego siguieron más errores. Un informe médico pericial señala 11 graves vulneraciones en su atención. Desde entonces, con mi madre, mi padre, la familia, nos hemos esforzado por transitar un camino que nos dé alegría de vivir, nos libere, nos reconcilie. Hemos desarrollado acciones de la convicción que ante las distintas situaciones de la vida, nuestras respuestas, nuestros actos nos tienen que mejorar a nosotros como personas y tienen que ayudar a mejorar la sociedad. Por ejemplo, a nivel social nos organizamos desde la convicción que a nadie más le pase lo que nos había ocurrido. En 3 meses habíamos logrado documentar cerca de 8.000 casos de negligencias a nivel nacional en el sistema de salud del Perú. Logramos impulsar muchas acciones juntos, reconociendo un espíritu común que se revelaba ante lo absurdo, ante la tragedia, ante la violencia de un sistema que se había deshumanizado, un sistema de salud deshumanizado. ¿Qué logramos? Bueno, sobre todo dar señal
reconocer en nosotros nuestra capacidad de aporte y transformación. Entre las cosas, se actualizaron protocolos médicos para que ese tipo de operaciones y esos errores que llevaron a la muerte de él no volvieran a suceder. Eso no se sabe, no fue mediático, pero nosotros sabemos que fue parte de ese aporte. Y así muchas cosas comenzaron a traducirse socialmente desde ese acto. Otro ejemplo más de carácter simbólico es que mi madre, mi padre son activistas sociales, ellos son dirigentes, ¿no? De toda su vida. Cuando mi hermano muere, los vecinos, las organizaciones y demás personas comenzaron a organizarse para tomar el hospital, agarrar al médico, hacer un acto público de escarmiento para que no quede impune y ese médico pare, el hospital también pague. Y nosotros decidimos que esos actos no nos iban a ayudar, generaban más violencia. Así que con el director del hospital, que se sorprendió mucho cuando le dijimos que queríamos velar el cuerpo de Roberto en el auditorio del hospital, se transformó todo. A medianoche del día en que se estaba haciendo el velatorio, entró el director del hospital a la sala y a muchas de las personas, toda esta gente que se había organizado, estaba muy enojada e incómoda porque decía, ¿cómo pueden velar el cuerpo de Roberto en el lugar donde lo han matado? ¿No? Eso no puede ser con la gente que ha desencadenado eso. Pero ya estaban ahí y apareció el director del hospital, mis padres se acercaron al auditorio, mi madre, y en esa noche, en ese momento, ante la sorpresa de todos, se dieron un gran abrazo y juntos se comprometieron a hacer algo para transformar esas situaciones que habían llevado a la muerte de Roberto. La gente quedó en silencio, conmovidos. Fue muy potente ese registro de que lo esencial estaba en nosotros y que si bien lo que había pasado con Roberto era una desgracia, no podía frenar nuestro impulso de orientar la vida hacia el sentido. Finalmente creo que en nuestras vidas, a pesar de lo difícil de las situaciones particulares, muchas veces dolorosas, desgarradoras, siempre estas situaciones se establecen como posibilidades de elegir. Nadie quiere para sí y sus seres queridos situaciones adversas, pero de llegar, si es que en nosotros existe una dirección evolutiva, una intención hacia un propósito con sentido, vamos a tener la claridad y la fuerza para dar señal de que podemos juntos superar el dolor y el sufrimiento en nosotros y en los demás. Gracias. Hola. ¿Quién soy? Soy mujer. Siempre pensé que a esa declaración estaba adherida al abuso. Lo viví desde muy niña, por mi padre, familiares, vecinos, en la micro, en todos lados donde andaba, y no andando muy descubierta precisamente. Por eso es que la frase, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, me pegó, y nos pegó tan fuerte. Pero eso soy. Soy mujer. Soy mujer y mucho más que eso. Soy un impulso destinada a reconciliarme. Soy un impulso a superar la venganza. Soy un impulso lanzado al futuro. Fui abusada, pero eso no detendrá mi camino. Eso probablemente me lanzó hacia él. Me levantaré una y otra vez para retomar mi destino. Esto soy. La rebeldía frente al abuso. La rebeldía frente a la inhumanidad.
la rebeldía frente al sufrimiento. Soy Eli Córdoba, una niña abusada, una mujer reconstruida, un ser lanzado a la construcción de ese nuevo ser humano, libre, sagrado y no violento. Gracias. Bien. La verdad siempre me conmueven estos testimonios. Para mí lo importante de este libro es que ayudar a que cada uno reflexione y ojalá avance en reconciliación. Porque si queremos un país no violento, si no queremos guerra, si queremos fin a las injusticias, es necesario también hacerlo dentro de nosotros mismos. Así que es necesario trabajar internamente. Así que doy paso a Augusto para que nos diga y que nos ayude un poquito a cómo lo haremos. Augusto. Muchas gracias, Rosita. Bueno, en nombre de todas y todos, joder, que estoy impactado aún por los testimonios. En nombre de todas y todos, Rosita, gracias. Gracias por, a través de este libro, pues compartir tus comprensiones y hallazgos con respecto a este tema de la reconciliación. Y gracias por presentárnoslo. Y además por hacerlo de una manera, como dijo Sara al comienzo, un estilo tan suave, tan sencillo y tan facilitador. Si os ha gustado, os invito conmigo a darle unos thumbs up, unos dedos arriba a Rosita, para que sepa que nos ha gustado. Muy bien. Nos ha ganado, Rosita. Cuando comenzamos a reunirnos para organizar este encuentro, yo les dije a los presentes que conste que yo voy a hacer esto por los demás, no es por mí. Yo esto de la reconciliación y esto no necesito, francamente. Pero bueno, parece que no es tan así. Creo que a mucha gente le pasa lo que me pasa a mí. Tiene una reacción similar cuando se le presenta este tema del resentimiento. Pero parece que este pensamiento se refiere más a una aspiración que a la realidad. De hecho, hubo personas en mi pasado que me ofendieron y cuyas sombras aún hoy en día rondan y me persiguen por los rincones de mi interior. A algunas de ellas les he hecho muñequitos de trapo y les he clavado alfilercitos para desquitarme. Y ya os digo que no funciona. Si queréis intentarlo, hacerlo, pero no funciona. No sirve. La venganza no sirve. Hablando de aspiraciones, yo creo que todos aquí aspiramos a un mundo en paz y a un mundo mejor. Y creo que todos comprendemos que lo que pasa dentro de mí se traslada afuera también. Lo acaba de decir Rosita. He de crear paz en mi interior para construir paz a mi alrededor. Y como la tarea no es pequeña, quiero comenzar ya, ahora mismo. Voy a empezar por un pequeño ejercicio, es una especie de oración, un pedido, creo que la mayoría lo conocéis, al cual os invito a uniros conmigo. Se trata solo de seguir mis pasos.
Comenzamos. Cierro mis ojos porque de esta manera me resulta más fácil. Sentiros libre de hacerlo a vuestro gusto, como os sintáis más cómodo. Trato de interiorizar. Trato de conectarme con lo mejor y lo más hermoso que vive dentro de mí. Aspiro una bocanada de aire e imagino que la llevo al fondo de mi corazón. Entonces, pido con fuerza por entender y aceptar mis cuentas pendientes. Pido con fuerza por mi reconciliación. Pido con fuerza por liberarme de esas cargas que impiden mi vuelo. Podemos poquito a poco ir abriendo los ojos. ¿Bien? Muchas gracias, No ha se estado oye. precioso. No se te oye, Augusto. No se oye. Muchas Perdón, gracias. perdón. Gracias a todos. Todos hacemos cuerpo, todos estamos en lo mismo. Estaba diciendo que estamos prácticamente terminando esta presentación. Nos falta invitaros a el taller que va a tener lugar en 2 semanas, el día domingo 27. ¿Es cierto? 27. A la misma hora que hoy. El taller lo ha montado Rosita también. Es lindo. Todo el mundo participa, se crean grupos de trabajo y de intercambio y bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de entrarle, como dijo Madeleine, de coger el toro por las astas. Todavía me erizo recordando los testimonios, increíble, ¿no?
la invitación se va a recibir de la misma manera que la habéis recibido ahora. Podéis invitar gente a que no haya participado, podéis invitar amigos, podéis invitar familiares, etc. Y lo que le va a seguir para cerrar, darle un cierre. Parece que Y canta. No se oye. ¿No se oye? Ahora sí. Vale. Decía que vamos a ver un video donde actúa Paulina Hunt y canta Maricel Muñoz. Y este video, que es cortito, que es muy lindo, va a servir para cerrar la presentación. Después vamos a tener vamos a poder preguntarle a Rosita sobre el libro, y esa parte nos va a ayudar Juana con ella. Y nada más, es una alegría veros a todos. Vamos a ver el video. Adelante, maestro. No se escucha, Rosita. ¿Se escucha? No me importa nada. Lo tengo totalmente superado. Sí, pero no se ve. O sea, se escucha, pero no se ve ahora, Rosita. Se ve. También se escucha. O sea, es que antes no tenías el audio activado y pues no se escuchaba. Quiero que desaparezca. Bueno, Dejémoslo ahí. Ahí se escucha, ahí se escucha. sí, pero no se ve. Pero no se ve. Ya, no, Sí ya. se veía, sí. Después a los que se queden se los damos de nuevo porque es una cosita muy cortita. Yo daría el cierre y después los que se queden para preguntas, los que tengan más tiempo lo damos, una cosita muy breve. ¿Sí? Juana, cerremos y después los que tengan tiempito lo vamos a regalar como a los que se queden. Ok, bueno, hola a todas y todos, a los que no tuve la oportunidad de saludar antes. Voy a empezar las preguntas. Seguro que surgen preguntas que se pueden ir poniendo en el chat. Ya algunas se han planteado que tienen que ver con el horario del próximo taller y ahora lo vamos a decir. Y bueno, seguro que alguien quiere hacer alguna pregunta, o bien en el chat, o bien personalmente puede abrir el micrófono, o sea, digo directamente. El próximo taller va a ser el día 27 a las 12, al mediodía de México, a las 13 de Miami, a las 14 de Chile. Digo los datos que teníamos previstos, pero hay ahora de otros países que tendrán que ver. Voy a ponerlo en el chat después, ¿ok? Y a las 19 de España, es decir, la misma hora a la que hemos empezado hoy. Seguro que Rosita nos puede decir y ponerlo en el chat el tiempo de duración, que también es otra pregunta que se ha hecho. Entiendo que puede ser 1 hora y media, 2 horas, Rosita. 2 horas. No, 2 horas y media mejor. 2 horas y media, perdón. 2 horas y media. Entonces voy a poner los horarios aquí y vamos rescatando preguntas. No sé si hay alguien que quiere en este momento hacer alguna pregunta directamente.
Ya, yo tengo una pregunta, Rosita. Habla Nico Méndez. Se me fue la voz ya. Bueno, mi pregunta es esta. Yo he hecho muy pocas reconciliaciones con miembros de mi familia y pues sí han sido muy liberadoras, obviamente, pero a mí me causa conflicto, no sé cómo hacerle realmente. En esas reconciliaciones que yo he iniciado, se me han hecho fácil abordarlas o proponerlas porque yo he sido, digamos, el iniciador de alguna injuria, de alguna acción negativa contra esas personas. Entonces, yo lo he tenido muy claro que tenía que hacer algo y sí, o sea, puedo reportar que fue muy satisfactorio, pero en el caso en el cual uno es, digamos, el agredido, el recipiente de la injuria, y uno iniciar la reconciliación, la verdad que no sé cómo, ¿eh? Si tuvieras alguna, alguna idea, ¿no? ¿Cómo se empieza a tocar el tema, verdad? Gracias. Bueno, justamente el taller a lo que los invitamos tiene que ver con eso. Lo que pasa es que cuando a uno lo injurian o a uno lo dañan, es muy importante comprender en profundidad qué sucedió ahí para que esa persona hiciera lo que hiciera. Ver todo, ¿no? Y cuando uno muchas veces llega a esa conclusión, uno se da cuenta que lo más probable es que ni siquiera tuvo que ver con uno. Muchas veces esa persona estaba tan en otra, tan mal, tan complicada, o algo yo le gatillé que tiene que ver con su pasado. Así que normalmente cuando uno se da cuenta, cuando comprende en profundidad, aunque sea alguien que a uno lo ha dañado, logra la reconciliación. Así que es cosa de ponerse a trabajar, hacer talleres y poner a esa persona que uno siente que lo dañó y ponerse en esa disposición, porque mucha gente, todos nosotros, nos dañan a cada rato. Bueno, y uno también daña, y de eso se trata, ¿no? Como si yo soy capaz de comprenderme a mí mismo cuando dañé, también voy a poder también quizás comprender a otro que también es capaz de dañar, a veces a pesar de sí mismo. Eso. Hoy estoy lista por si acaso si quieren compartir los 3 minutos. Ya los líos técnicos los resolví. Okay. ¿Quieres ponerlos ahora, Rosita? ¿Quieres compartir el vídeo ahora? Venga, démosle. Démosle. No me importa nada. Lo tengo totalmente superado. Ni me acuerdo. El otro día lo hubieras escuchado. Yo lo habría matado. Quiero que desaparezca. Siempre me pasa lo mismo. Qué pena. Todo lo que he perdido. Lo que nunca pude. ¿Cuándo vas a dar vuelta a la página? ¡Ya! ¡Cállate! ¿Podré? Estoy sola. Tranquila. Suave. Con afecto. Atrévete. Mira. Comprende.
Siéntate. Acepta. Acepta. Quiero encontrar la paz, quiero encontrar mi paz, salir de la opresión. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando miro muy dentro y me conecto al dolor, ese que en algún tiempo no podía mirar, se hace grande el silencio, se oscurece mi casa, veo una lucecita en el fondo del mar, quiero llegar allí, quiero tomarla en mí para encontrar la paz. Súper lindo, qué bueno. Una cosita, Rosita y Robbie, están preguntando acerca del libro. Manoli dice, he intentado comprar el libro desde la página de Rosita y como es para España se encarece mucho el precio. ¿Hay alguna posibilidad de conseguirlo de otra manera? La verdad es que por el tema... ¿Puedo responder yo? Sí, sí. La verdad es que este libro, por el tema de la pandemia, no hemos logrado todavía enviarlo a otros países. En librería recién en Chile está hace una semana. Así que mientras tanto tenemos esta librería que envía a todo el mundo, que se llama Buscalibre, que la manda a todas partes. Y la otra alternativa, que el precio es un poco más barato, es comprarlo en digital. Que hay varias plataformas, que todo está anotado en la web de La Rosita, que una parte dice cómo comprar el libro. De todas formas, si tienen algún problema, me pueden escribir en mi correo. Mi correo es R-L-U-E-H. ¿Puedes ponerlo, Robbie, en el chat, por favor? Claro, si tienen algún problema para... En la web está en todo caso tu correo también. Y además es la persona que os ha enviado, ¿no?, la convocatoria. Así es. Es desde esa dirección. Hay una última pregunta, o última hasta ahora. A mí me dice Fernando, ¿no? A mí me intriga esto de cómo pasar de la rabia, con su gusto casi agradable, a la necesidad de cambio, al querer reconciliarme en vez de buscar venganza. Yo creo que Rosita lo ha dicho antes, pero bueno, si puedes volver a repetir. Bueno, primero diferenciar, dijimos, la rabia del resentimiento, porque la rabia empieza y termina, pone límite en la misma situación. El resentimiento es algo que continúa en el tiempo. ¿Y cómo se hace eso? Primero es muy importante reconocer el daño que me hace el resentimiento. Si yo no soy capaz de reconocer ese daño y de encontrar la necesidad de reconciliarme, no lo voy a hacer. Entonces, es importante que la persona que está preguntando hoy, o sea, cuando uno está resentido, tiene que descubrir internamente el daño que a uno lo hace y el daño que uno hace en su entorno, porque si no ve, ¿para qué? Va a hacer todo el trabajo de reconciliación. Entonces hay que detectar la necesidad, llegar al registro de necesito reconciliarme. Si no, si la persona, si uno no llega a ese registro de necesidad, no va a ser lo que sea necesario para reconciliarse, porque como ya hemos visto es un trabajito, no es así nomás, no es mecánico. Entonces yo le diría, conéctese con la necesidad al ver el daño que le produce a usted y a su entorno su resentimiento.
Muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas ahora aquí. Como creo que lo importante quizás es ponerse en la práctica, invitamos a todas y a todos al taller. Volvemos a decir la fecha, en 2 semanas, domingo también, 12 de la mañana. Perdón, aparece una pregunta nueva. ¿Cómo hacemos? A ver, mira, Mireia dice: Rosita, yo tengo problemas con el duelo. Cuando murió la Francisca no pude llorarla. El papá murió 6 meses después, tampoco pude. Pensé que cuando muriera mi mamá, después de todo lo que habíamos pasado, la lloraría mucho. Así tampoco pude hacerlo. Es que, bueno, primero es muy importante entender si el llorar necesariamente es parte del duelo. Hay duelos, o sea, yo diría que cuando uno está muy bien con la persona que se fue, no necesariamente hay un trabajo de llanto, de lloro. Entonces, a veces a uno le dicen que uno tiene que llorar a todo el mundo, que se parte, yo diría primero, dudo de eso, porque por lo menos cuando las cosas quedan bien, cuando yo siento que hice todo por mi mamá, por mi hermana, que no hubieron cosas pendientes, a veces uno no necesariamente tiene que llorar. Ahora, si uno sí siente que hubieron cosas pendientes que tengo que reconciliar, creo que es importante, existen formas, yo le llamo el retiro del duelo, el meterse, el darse un tiempito para ver si hubieron cosas pendientes o no, de trabajar. Justamente, quizás en el taller podrías trabajar con ellos, o sea, ver lo pendiente, ver la buena memoria y lograr reconciliarse. Pero el que no llores o sí llores no te habla de tu reconciliación. Lo que te habla de tu reconciliación es si hoy día uno tiene la sensación de que está con uno, de que uno puede hablar con la persona que partió, un poco como dijo el Dario, ¿no? El Dario hace un testimonio muy bonito acerca del duelo, como elemento de reconciliación, y dice: la reconciliación con alguien que murió está completa cuando logro entrarlo en mí, sentir su compañía, poder dialogar con esa persona, aunque está en otro tiempo y en otro espacio, pero sin problema. Entonces, ese es el indicador si estoy o no reconciliado. Diría. ¿Alguna pregunta más? O si no, estaríamos cerrando. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, claro, Nunci, dale. Mira, la pregunta es que me confirmes o me desmientas. Claro, y mi experiencia con la reconciliación es que a medida que tú vas trabajando la reconciliación, te resulta más fácil un siguiente resentimiento, es decir, como que el camino se va allanando. También tengo experiencia de lo contrario. Si hay algo que no reconcilio, es más fácil que me siga resintiendo con otras cosas. Es decir, como que tanto en lo positivo como en lo negativo se va acumulando todo ese trabajo que uno hace para deshacer o también para agravar. Era simplemente que tú, que entiendo que tienes experiencia bastante más gruesas de reconciliación, me pudieras confirmar o cómo lo ves. Las acciones unitivas contradictorias se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad, ya nada podrá detenerte. Me recordó eso que estás comentando. O sea, de verdad, cuando uno empieza a reconciliarse, sí, es como un camino que se toma más fácil, más fácil. Y lo mismo, si uno empieza a resentirse, es como una mirada. El resentimiento es como una mancha de petróleo que lo contamina todo, ¿no? Y al revés, la reconciliación es una energía que te va ayudando a mirar todo desde otra óptica. Entonces sí, yo creo que lo que tú dices tiene su cuento, pero sí hay veces que uno se encuentra con unos resentimientos que uno nunca creyó, a pesar de que sea el rey de la reconciliación, están y de repente sorprenden. Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero a veces hay algo que te pueda sorprender, aun cuando, porque puede haber estado muy oculto.
Otra preguntita de María José. La reconciliación con uno mismo es más difícil que la reconciliación con otros. ¿Cómo se identifica el resentimiento con uno mismo para facilitar ese camino de reconciliarse con uno mismo? Yo un poco di esas señales de lo que es la sensación, la pena, la rabia, el enojo. O sea, cuando uno no está en plenitud es que te falta reconciliación. Y yo no haría tanto la separación de la reconciliación con uno, con los demás, porque en lo profundo de lo profundo nosotros somos una estructura entre lo que me pasa a mí y pasa al otro. O sea, si yo me reconcilio con otro, estoy reconciliándome en parte conmigo. Si me reconcilio conmigo, me estoy reconciliando con el otro, como este tema de la cinta de Moebius. O sea, cada vez que yo hago un acto de reconciliación hacia mí o hacia afuera, estoy haciéndolo en mí, la verdad. Entonces, no importa por dónde parta, el tema es que vaya reconciliando. Hola, hola, Rosita. ¿Sí? Mira, yo te quería dar las gracias, me parece espectacular el trabajo que has hecho, o sea, es súper didáctico, o sea, no sé, a simple vista, ¿no? Se ve todo muy, muy bien estructuradito y se nota que seguramente hay muchísimo, muchísimo trabajo ahí detrás, ¿no? Entonces, agradecerte eso. Y yo también quería comentar que, bueno, yo ahora estoy en medio de un proceso de reconciliación por una relación que he tenido hace poco y que cuando decidí romper esa relación, bueno, yo en ese momento no tuve mayores problemas, tenía mis motivos para poder romper esa relación, ¿no? Entonces, todo ahí estaba muy bien cuadrado, pero resulta que pasó el tiempo, bueno, y algunos de los síntomas que tú comentas, eso de que uno no está pleno, de que uno tiene cierta tristeza, de que uno tampoco es capaz de rescatar las buenas cosas ni los recuerdos interesantes de esa relación. Entonces, bueno, uno seguía como para adelante, ¿no? Con todo eso, ¿no? Pero estaba esa cosita, ¿no? De esa tristeza, de ese pozo, ¿no? Después pasaron unos estímulos, unas situaciones nuevas, y gracias a esas situaciones nuevas es que realmente el dolor que uno tenía empezó a aflojar, o sea, a aflorar. Ahí me di cuenta de que no estaba cerrada la situación, que esa ruptura no estaba bien cerrada y que esa ruptura no estaba bien reconciliada. Te puedo decir que estaba haciendo muchos talleres de reconciliación con gente, tal, basándome, pues, bueno, pues en el maestro, en el vídeo del maestro y tal. Y uno creía que uno sabía mucho de esas cosas, ¿no? Pero que también tenía muy superadas ciertas cosas, ¿no? Pero resulta que no es así. Y entonces, cuando tú hablabas del disimulo, por ejemplo, que se hace, todo eso, yo me sentía súper identificado con eso, ¿no? Porque es cierto, uno como que dice, aquí no ha pasado nada, esto está superado, esto vamos para adelante con todas, ¿no? Y no es para nada cierto, no es para nada cierto. Otra de las cosas que tú dices que me parecen espectaculares es que es un camino, la reconciliación para toda la vida. Y el ejemplo ese de la cebolla me pareció súper gracioso, pero súper espectacular a la vez, ¿no? Me pareció genial, ¿no? Y se siente que es así, ¿no? Bueno, yo en esta cosa que estoy ahora como reconciliándome, descubro que en mi comportamiento hubo ciertas traiciones a uno mismo, ¿vale? Con la ruptura que hubo, uno se traicionó a ciertos propósitos y ciertos compromisos que había adoptado. No sé si me explico. Entonces, eso no lo vi en el momento de la ruptura. Pero gracias a que ahora sí que estoy empezando a trabajarlo, estoy viendo que yo había faltado o falté a mis propios compromisos y a mis propósitos. Entonces me parece súper interesante porque al reconocer eso y al reconocer también el dolor que uno ha hecho sobre otros y al reconocer las situaciones que estaban viviendo los otros y que en ese momento uno no estaba comprendiendo,
es lindísimo, porque uno al pasear la mirada por todas esas cosas, uno queda muy liberado y de alguna manera, ¿vale? O sea, se quitan piedras de la mochila y bueno, es genial ese registro, ¿no? Entonces, reconozco que tengo que seguir profundizando, pero además se me abre la vía de la reparación para el otro. Se me abre la vía y la necesidad de la reparación para el otro. No es una cosa que uno tenga, no, tengo que hacer esta tarea. No, no, es que es necesaria esa reparación para el otro. Y cuanto más reparación, mucho mejor. Y así uno, como que queda ahí la cosa. Entonces, estoy en eso, estoy en intentar ver la manera en que puedo reparar. Ver la manera en que puedo reparar. Y reconocer también que aunque uno se haya equivocado en cosas, uno tiene que tratarse bien ahí, reparar también en uno mismo, no solo en el otro. Reconocer también la propia incapacidad de uno y la propia limitación de uno, ¿no? en todo este aspecto. Entonces, bueno, no sé, agradecerte porque, quiero decir, es genial el trabajo, ¿no? que nos has expuesto hoy y creo que es muy válido y además reconozco muchas de las cosas que estás diciendo como necesarias, eso de reconocer el dolor, meterse en el dolor y no obviar eso. Si las cosas me han dolido, me duelen y tengo que reconocerlo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí se empieza muy bien con toda esta cosa, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti de nuevo, no sé. Muchas gracias, Miguel. Gracias por el testimonio. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Todavía no sabemos si se va a grabar el siguiente taller. Lo que sí es que esto se está grabando y que se va a enviar a todos y a todas. Y va a estar en la web de Rosita, que he puesto .ergas, pero no es con .ergas, perdón. Sí. Y se os va a mandar la información a todo el mundo, con la grabación de hoy y con la convocatoria para el taller del día 27. Personalmente para mí está siendo muy importante este proceso y espero que como mínimo sea igual de interesante y de importante para vosotras y vosotros. Muchísimas gracias a todas y a todos, especialmente a Rosita. Perdón, voy a poner la web, ¿ok? Ya la puse, Juana, ya está puesta. Ya está puesta. Ok. Muy bien, genial. Muchas gracias a todas y a todos. Nos encontramos el 7. Gracias, Juana. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao a todos. Muchas gracias también. Gracias a todos, qué bueno Hasta luego. encontrarnos. Gracias. Fue muy grato, muy grato. Chao, Gracias, Rosita. Chao. Abrazos, besos a todas y a todos. Yo mandaré la invitación al taller, le mandaré para que se inscriban. A todas. Gracias. Se puede compartir además con otros amigos y con otras amigas, se puede compartir la grabación y la invitación, por supuesto, al taller, ¿no? Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, Irene. Gracias. Chao. Chao, gracias a todos. Chao. Chao, Bea. Chao, hasta luego. Gracias. Aunque no entendí la web, pero bueno. ¿Te la ponemos de nuevo, Bea? ¿Te lo ponemos de nuevo, Bea? Por favor, por favor. Ya, ¿puedes escribirla, Roby? Si eres tan amable. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Bea, mira, Rosita lo está poniendo. ¿Lo ves, Bea? Sí. Por si acaso. Yo lo puse en el chat también. Ok. Es rositaergas.cl, todo junto. CL es de Chile, para que te acuerdes. Es muy fácil. Pero parece que no El lo nombre, puedo poner. CL.